Bueno, continuando con el ciclo de webinars, damos bienvenida al ingeniero Sergio Fernández, con un gran trayecto dentro de lo que es la ingeniería hidráulica sanitaria. Bienvenido, ingeniero. Nos agradece y nos complace tenerlo aquí en este ciclo de webinars. Bien. ¿Qué tal? Perdón, no se lo escucha todavía. Hola, ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí. Adelante, ingeniero. Bien, muy buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de mostrar algunos aspectos sobre la implementación de escenarios de cambio climático. Vamos a tratar de abarcar los temas de una manera muy básica para tratar de abarcar la mayor cantidad de campos, ¿no? Bueno, empezamos entonces. El tema que tenemos hoy es cómo implementamos los escenarios de cambio climático en la modelación hídrica. Lo que vamos a ver primeramente es el cambio climático, sus conceptos básicos, los modelos climáticos. Luego vamos a entrar a los escenarios de cambio climático que se están viendo a nivel mundial y nacional. Seguidamente vamos ya a introducirnos en el procesamiento de datos de cambio climático y la aplicación de escenarios de cambio climático en proyectos hídricos. Bien, empezamos con el primer punto. Es importante definir primero ciertos conceptos que tienen relación al tema. Por ejemplo, el estado del tiempo. Cuando hacemos referencia al estado del tiempo, hablamos específicamente de condiciones atmosféricas que tienen una manifestación de corto plazo, como pueden ser los pronósticos del tiempo, que se tiene acceso, ¿no? Ya sea mediante aplicaciones o en la televisión y todo eso, podemos saber qué clima vamos a tener el día de mañana, cómo va a estar el tiempo en realidad, ¿no? Porque muchas veces empleamos mal el concepto de clima y decimos el clima está nublado o el clima está caluroso, pero en realidad a lo que estamos haciendo referencia es a un estado del tiempo. Ya hablando de clima específicamente, también son condiciones atmosféricas que perduran durante un tiempo extendido y haces referencia específicamente a los climadiagramas. Estos climadiagramas nos muestra, por ejemplo, para el mes de enero, qué precipitación tengo en un determinado lugar. Pero este promedio para el mes de enero viene de un análisis multianual que puede ser una serie de tiempo de unos 30 años, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos así evaluar las diferentes variables del clima, como pueden ser la precipitación, la temperatura, la evapotranspiración, humedad, etc. Entonces hacemos referencia al clima para hablar sobre ciertas condiciones que han perdurado en un largo tiempo en un lugar en específico. Ya entrando más al tema del cambio climático, vamos a ver lo que es la diferencia entre variabilidad climática y cambio climático. La variabilidad climática son anomalías cíclicas que aparecen como fluctuaciones extremas respecto a la media climática. Por ejemplo, una variabilidad climática o una anomalía es el fenómeno del niño o la niña. Estos fenómenos siempre han existido, ¿no? Y se debe principalmente a la variabilidad que existe de ciertas variables a lo largo del tiempo. Podemos ver acá esta serie de color azul, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, la temperatura, va variando en el tiempo, ¿no? Y hay ciertos picos que se van dando en ciertos años. Entonces, estos picos delimitan un rango de variabilidad.
Entonces, a ese rango es lo que nosotros nos referimos como variabilidad climática. Ahora, de esta serie histórica, nosotros podemos sacar una media, un valor medio. Puede ser una serie de 30 años y podemos sacar la media anual o la media multianual y tener un valor, ¿no? Entonces, respecto a este valor, ¿cómo es que ha estado cambiando el clima? Porque puedo tener yo para un periodo de 10 años que la media haya aumentado o que la media haya subido. Entonces, ese cambio de la media es específicamente cuando hablamos de cambio climático, pero a su vez refleja una tendencia, ya sea positiva o también puede ser negativa de decrecimiento, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. La variabilidad climática siempre ha existido, siempre va a existir. En cambio, el cambio climático también son anomalías, pero que esta vez están influenciadas o tienen relación directa con la actividad humana. Por ejemplo, el tema del transporte, la contaminación, las energías, todo eso generan más concentraciones de gases, que lo vamos a hablar enseguida, y eso provoca anomalías en el clima. Ya entrando al tema del efecto invernadero, que es un efecto que nos permite mantener la temperatura en la Tierra de una forma que nosotros podamos sobreexistir, ¿no? Entonces, es importante pensar y hablar sobre lo que es un equilibrio o un balance energético de lo que es la radiación solar, ¿no? Entonces, acá tenemos una gráfica donde el Sol emite las radiaciones hacia la Tierra y existe una radiación o un porcentaje de esta radiación que se transmite a la Tierra, ¿no? Hay otra radiación que se absorbe a la Tierra y hay otra radiación que se vuelve al espacio, ¿no? Esa radiación, por ejemplo, se la denomina radiación solar reflejada, que aproximadamente es un 31%. Bien, entonces en todo ese proceso de radiación entre absorción y emisión, se produce el efecto invernadero, que está compuesto por la emisión de gases de efecto invernadero, como son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el ozono y, bueno, esos cuatro principalmente, ¿no? Entonces, eso ya se da dentro de la superficie terrestre. Como podemos ver acá en la imagen, las actividades humanas como la contaminación, el transporte, las fábricas, la deforestación, emiten dióxido de carbono en cantidades o emisiones que superan lo establecido o el límite para que se pueda mantener un clima estable en el planeta. Entonces, cuando ya tenemos mayor cantidad de emisiones en la atmósfera, estas retienen mayor calor y estas producen un efecto invernadero dentro de nosotros conocido como calentamiento global. Algo más local que se puede apreciar sobre este fenómeno son las islas de calor, porque cuando estamos en un área urbano, podemos observar que la temperatura es mucho mayor en los sitios donde se tienen mayores, como les digo, mayores edificaciones, mayor población, mayor actividad. Entonces, esto es debido a la radiación de los materiales, como el concreto emite una radiación calorífica, y también a las mismas actividades, porque estas actividades emiten dióxido de carbono. En cambio, cuando vamos a una zona de parques o reservas donde tenemos mucha vegetación, podemos ver que existe una disminución de la temperatura. Entonces, estas áreas verdes dentro de las ciudades tienen mucha importancia porque funcionan como esponjas que retienen la temperatura y permite que los habitantes tengan mejores condiciones.
Ahora vamos a hablar sobre el panel intergubernamental del cambio climático. Este panel es el encargado de hacer todos los reportes y estudios relacionados al cambio climático, pero más específicamente de publicar y difundir la información respecto al cambio climático. Se ha fundado en el año 1988 por el Programa Nacional de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. A lo largo de todo este tiempo, desde 1988, ha ido publicando varios reportes en cuanto al cambio climático. El primero se ha publicado en 1990 y se ha denominado FAR, que está en inglés y bueno, básicamente quiere decir que es el primer reporte de cambio climático. El segundo se ha publicado en 1995. El tercero en el 2001 como tercer informe. El cuarto en el 2007, pero ya la denominación ha cambiado a AR4 como Assessment Report 4. El quinto ha salido el 2014 y se le ha denominado Assessment Report 5. Y también es en este año, por estos años, que se ha llegado a concretar el Acuerdo de París, que es un acuerdo mundial para donde se comprometen los diferentes países a realizar políticas de mitigación de los efectos del cambio climático. Y finalmente se espera este año, en el mes de abril, que el sexto reporte sea publicado. Entonces, este es el trayecto que ha tenido el IPCC a lo largo de toda su historia. Voy a hablar específicamente de dos reportes que son los últimos, el AR5, publicado en 2014, y posteriormente el AR6, que ya existe cierta información que lo voy a ir mostrando. Entonces, el AR5, acá podemos ver una figura que es un poco extensa, pero vamos a tratar de explicarla. Entonces, el quinto informe del IPCC se maneja de esta forma. Acá podemos ver todas las variables del clima, los procesos que se producen en el clima, en la superficie, y todos estos los manejamos como indicadores, ¿no? Entonces, estos indicadores tienen una directa relación y generan impactos y riesgos sociales en la población, ¿no? Por decir, si acá incrementa la temperatura o si aumentan las lluvias, me van a generar situaciones que pueden ser desastres naturales o sequías o inundaciones. Todo tipo de acciones se van a ver reflejadas en los centros poblados. Pero también estos centros poblados tienen una directa influencia en el clima, porque lo que se haga aquí va a influir aquí arriba. Entonces es como un ciclo. Entonces el IPCC analiza este ciclo en conjunto. No es que solo evalúa la parte climática, sino que hace un estudio integral de todos los procesos que se produce tanto como sociedad y tanto como ambiente. Entonces acá tenemos algunos datos sobre el quinto reporte, donde han trabajado 830 expertos de 85 países, especializados en distintas áreas necesarias, como son la meteorología, la física, la estadística, la ingeniería. También entran el tema social y económico, como les decía. Y bueno, se han generado o se han dividido en en 3 grupos, y estos 3 grupos generan un informe síntesis o resultante. El primer grupo, por ejemplo, trabaja en las bases físicas y toda la parte científica. El segundo grupo trabaja en el cambio climático, los impactos, los efectos, y el tercer grupo en la mitigación. Cuando hablamos de mitigación, nos referimos específicamente al tema de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, que no es lo mismo que adaptación.
Cuando hablamos de adaptación, son medidas más locales que nos ayudan a reducir los riesgos, pero no tiene nada que ver con la emisión de los gases. Entonces, sigue ciertos procesos, todos estos grupos de trabajo, primeros anteproyectos, segundos anteproyectos, proyectos finales, y en una sesión por todos los integrantes del IPCC se aprueba el informe relacionado, en este caso, al quinto informe, ¿no? Y bueno, estos informes son transmitidos a los gobiernos para que puedan tomar medidas y puedan estar al tanto de lo que se está haciendo. Ahora vamos a hablar de el CEMIP 5. ¿Qué es el CEMIP 5? El CEMIP 5 es una institución compuesta por varias subinstituciones que se encarga de la parte científica y se encarga de generar estos modelos climáticos. Entonces, el IPCC solo se encarga de la difusión, de juntar todos los estudios que se hacen a nivel mundial, pero la parte científica y la elaboración de los procesos se los realiza en los CEMIP. CEMIP 5 es referido a la quinta fase. Entonces, los acrónimos significan Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados. Acá podemos ver un diagrama para ver desde dónde nace este CEMIP 5, ¿no? Acá tenemos las Naciones Unidas, que tienen tres ejes principales, que son la UNESCO, la Organización Mundial de Meteorología y la UNEP. De esta UNEP y de la Organización Mundial de la Meteorología se tiene el IPCC, que ya hemos hablado. Y de estos otros grupos sale, por ejemplo, de la UNESCO, con la Organización Mundial de la Meteorología, sale lo que es el WCRP, que es el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas. Entonces, este WCRP, junto con el IPCC, son los que se encargan principalmente de difundir esta información. Acá existe aisladamente una comunidad científica donde se hacen las investigaciones, donde se hacen todos los modelos climáticos, y esta comunidad, como ven, distribuye o comparte la información al IPCC y comparte la información al WGSM, que es dependiente del WCRP. Entonces, ¿qué es el WGSM? Es el grupo de trabajo de modelos acoplados. Entonces, la información prácticamente viene aquí, pero también distribuye a lo que es ya los CEMIPs y lo que es los modeladores del clima, ¿no? Entonces, en esta parte ya es como que se vuelve algo cíclico el trabajo que realizan, porque ya está la parte científica aquí involucrada. Pero como ven, el IPCC solamente recibe la información. Entonces, es desde el WCRP donde empieza la parte científica del procesamiento, la validación y todos los modelos que existen sobre el cambio climático. Y acá mencionamos todos los objetivos y las misiones que tiene el CEMIP 5, que son el diagnóstico, validación, intercomparación, documentación y el acceso a la información climática. Existen más o menos 35 experimentos de modelos climáticos. Uno de los resultados que ha mostrado esta fase, estos modelos acoplados como son el CEMIP 5, a nivel global, es que los glaciares han empezado a disminuir sus volúmenes, conocido también como la degradación de los glaciares. La temperatura sobre la Tierra se ha incrementado, la temperatura del aire también, el nivel del mar ha incrementado, y acá podemos ver una gráfica específicamente del nivel del mar, de que desde 1900 hasta el año 2000
se incrementó, 2015 creo que es esta gráfica, no se ve, pero se sabe que ha incrementado alrededor de 20 centímetros y la temperatura alrededor de 1 grado centígrado, ¿no? Entonces, todos estos procesos o todas estas gráficas son resultado de todos esos grupos de trabajo que han manifestado sus estudios para el IPCC, para el quinto reporte. Y estos ya son resultados que, bueno, están verificados, están validados y, bueno, ahí surge la preocupación de los países porque esto va en incremento. Como ejemplo, la temperatura, acá se ve que tiene una tendencia a seguir incrementando. Y lo mismo el nivel del mar. Y hay muchas ciudades que se encuentran a nivel del mar, entonces es necesario realizar o tomar medidas en el asunto. Ahora, en el sexto informe de evaluación, como les mencioné, está recién en proceso o ya culminando su elaboración para que salga en abril del 2021 de este año. Pero sin embargo, en el IPCC ya se tienen algunos informes complementarios que salen justamente antes de los reportes finales. Por ejemplo, tenemos este reporte del calentamiento global que habla sobre los 1.5 grados que se tenía en un principio como objetivo para llegar hasta el año 2030 o 2100, perdón, no recuerdo ese valor, pero los países se han puesto metas para que el incremento de la temperatura pueda ser atenuado, que no llegue hasta los 3 grados, porque un incremento de 3 grados tendría muchas consecuencias para el medio ambiente y para los sistemas de vida en la Tierra. Entonces, al paso que vamos, creo que no hay tendencia de que podamos llegar a este valor límite de 1.5. Bien, así como para el quinto reporte teníamos el CEMIP 5, para el sexto reporte tenemos el CEMIP 6, ¿no? Que también, o sea, es el grupo que se encarga de la parte científica y en este caso ya adopta una nueva estructura basada en experimentos comunes y continuos y ha implementado el DEC. El DEC es un diagnóstico de evaluación y caracterización del clima. Entonces, a partir de este CEMIP 6 y del AR6 que va a salir este año, se va a adoptar esta nueva metodología donde toda la información producida en el CEMIP 6 va a ir continuando para los siguientes informes que se tengan. Dentro del CEMIP 6, ahora se han ordenado mucho mejor los grupos y institutos científicos encargados de las modelaciones climáticas y se los ha incluido en un proyecto de intercomparación de modelos que se los denomina MIP. El MIP es ese grupo de instituciones del cambio climático que va a proporcionar ahora la información a lo que es el CEMIP a lo largo desde los periodos históricos, recopilando toda la información precedente, histórica, y para continuar hacia los nuevos estudios. Acá tenemos justamente los diferentes institutos, los MIPS, que se van a encargar específicamente ahora de estudiar ciertos temas de la atmósfera y del cambio climático. Por ejemplo, este MIP se va a encargar de los aerosoles y procesos químicos. Este otro MIP, el C4 MIP, se va a encargar del ciclo del carbono. Acá hay otra institución que se va a encargar solo de los impactos. Aquí hay el escenario MIP que va a abordar el tema de escenarios exclusivamente. Entonces, ahora
se ha reestructurado y van a trabajar de una manera más ordenada para producir toda la información necesaria en cuanto al clima. Esa ordenación y ese grupo ordenado es lo que se conoce como MIP, ¿no? Bien, acá podemos ver una simulación que se tiene sobre lo que es el incremento de la temperatura desde el año 1980. Cómo ha ido cambiando. Y al final vamos a ver que, bueno, prácticamente todo el planeta ha incrementado su temperatura global. Entonces es un aspecto que obviamente requiere mucha atención, ¿no? En cuanto a los países principales que emiten los gases de efecto invernadero. Bien, dentro del área ya de los recursos hídricos, ¿qué impactos podremos percibir o enfrentar? Por ejemplo, el incremento de la evaporación del vaso de una presa puede ser un impacto que se tenga, ¿no?, en los embalses debido al incremento de temperaturas, cambios en los coeficientes de escorrentía de una cuenca por el cambio del uso de suelo. Muchas tierras se están desertificando y también por el tema social, pues también se están volviendo impermeables, ¿no? También se puede apreciar en algunas zonas el incremento en la intensidad de las lluvias. Algunos tal vez han podido apreciar que ahora tal vez ya no llueve permanentemente, ¿no? Ya no es más continuo las lluvias, pero existen lluvias más puntuales y más intensas. Entonces pareciera que llovería más, pero en realidad es la intensidad la que ha incrementado. Y esas lluvias pues producen muchas veces efectos adversos, ¿no? Otro efecto es el retroceso de los glaciares, como se tiene en el lado de los Andes, por ejemplo en La Paz, se evidencia, ¿no?, la reducción de los volúmenes de los glaciares que se tienen ahí. Y bueno, eso dificulta o es un problema porque era como un recurso estratégico para las temporadas de sequía donde no había lluvia. Entonces el tema de glaciares era muy importante para ellos. Bueno, como otro aspecto más general, tenemos la reducción de la oferta hídrica y el aumento del riesgo a inundaciones en áreas urbanas. Bien, ahora vamos a hablar de los modelos climáticos. Y vamos a empezar describiendo un poco el sistema climático. Está compuesto por la atmósfera, los océanos, los glaciares, la superficie terrestre y la biosfera terrestre. Estos 5 elementos son los que interactúan y realizan procesos para definir las condiciones climáticas. Un producto del análisis de estos procesos climáticos, de la evaluación de estos procesos que se tiene actualmente son los GCMs, que son modelos de circulación general. Acá en la figura podemos ver para diferentes escenarios de cambio climático que enseguida los vamos a ver, el RSP2, el 4, el 8 y el 6, cómo está variando la precipitación en porcentaje en cada, bueno, los píxeles son muy grandes, ¿no? La resolución en realidad es muy baja, pero estos estudios se hacen a nivel global, por eso es que la resolución es
es muy baja, ¿no? Pero vamos a ver procesos enseguida. Lo que quiero que vean es cómo está variando el incremento o la disminución de precipitación en todo el planeta, ¿no? Entonces, estos modelos de circulación general son precisamente los que vemos acá en las figuras y nos da ya una idea de qué es lo que podría pasar en nuestras regiones. Para producir estos modelos de circulación general se requiere computadoras muy sofisticadas porque se analizan prácticamente todos los procesos biofísicos a nivel de celda. Y estas celdas justamente pueden ser en 2 o 3 dimensiones, ¿no? Muchos modelos simplifican sus procesos utilizando celdas en 1 o 2 dimensiones, pero los más robustos utilizan celdas en 3 dimensiones y modelan las partes más complejas. Y justamente estos modelos es el resultado de la comparación de las observaciones versus las simulaciones climatológicas. Es decir, estos modelos son modelos simulados, pero también calibrados y validados con las observaciones. ¿Cómo ha ido evolucionando la resolución a lo largo de los diferentes informes del IPCC? Por ejemplo, en el FAR, que era el primer informe, teníamos celdas que tenían el tamaño más o menos de 500 kilómetros, ¿no? Cada celdita tenía cada lado de la celda medía 500 kilómetros. Para ya el segundo informe ya se redujo a 250, para el tercer a 180, para el cuarto a 110. Entonces, de esa manera se ha ido mejorando, afinando y tratando de ser más, ampliar la resolución y tener mejor percepción de lo que puede pasar en una zona. Aún así, estos modelos de circulación general tienen una dimensión muy grande, ¿no? No podían ser aplicados directamente para realizar evaluaciones o estudios hidrológicos. Entonces, requieren todavía un proceso que básicamente consiste en la reducción de escala. Acá podemos ver qué modelos están participando en el CEMIP 6. Tenemos 33 modelos o instituciones, ¿no?, que pertenecen a diferentes países, ¿no? Entonces, estos países obviamente son los más desarrollados, donde tienen última tecnología y esas computadoras que pueden realizar estos procesos. Y bueno, todas estas instituciones se encargan de generar la información. Por ejemplo, para Bolivia, se ha usado estos dos modelos climáticos, que es el CES-M1 y el MPI-SMR. Estos dos modelos se han usado para el balance hídrico y se ha hecho una modelación, bueno, como es balance, una modelación continua, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros escojamos, cada institución, por decirles, debe sacar 1 o 2 modelos climáticos. Y bueno, por decirles que tengamos 33 modelos climáticos de circulación general, yo debo escoger cuál de estos modelos se acopla o reproduce de mejor manera el comportamiento del clima en mi región. Porque los estudios que hacemos son para cuencas que no son muy grandes, ¿no? En muchos casos, o incluso en el mejor de los casos a nivel municipal podríamos evaluar algunas condiciones de riesgo y todo eso, pero aún así no son muy grandes comparado con la resolución que tiene los píxeles de cada modelo. Entonces, debo escoger cuál de estos modelos reproduce de mejor manera las condiciones del clima. ¿Cómo lo hago? Comparando las series históricas de cada modelo, porque cada modelo me puede dar resultados muy diferentes. Entonces, ese es el proceso o
la parte morosa y complicada que tendríamos para la modelación con escenarios de cambio climático. Y bueno, como les decía, en Bolivia han hecho ese proceso, creo que con algunos modelos, y estos dos modelos son los que se han reflejado mejor las condiciones y que han usado para el balance hídrico. Bien, una vez yo tenga seleccionado esos modelos de circulación general, lo que debo hacer es reducir su escala para poder tener una mejor idea de qué me está reflejando el modelo. Entonces, hay dos métodos que podemos aplicar, una reducción de escala estadística y otra dinámica. La estadística la conocemos más que todo como downscaling porque presenta diferentes metodologías. Y la dinámica está básicamente en función de modelos regionales. Y estos modelos regionales son precisamente modelos más finos, con resolución más alta, pero que también requieren unas supercomputadoras para poder procesar, porque lo que hace es lo mismo que el GSM, pero a una escala más reducida, ¿no? Con algunas simplificaciones más, seguramente, pero hace una modelación de todo el clima, de todos los procesos. En cambio, los estadísticos se basan más que todo en las observaciones y van realizando algunos ajustes de los sesgos que puedan acomodar un poco las variables al comportamiento que se tiene en la región. Entonces, estos modelos de circulación regional permiten considerar la heterogeneidad del clima regional. Su resolución puede llegar hasta 25 kilómetros o un poco más, ¿no? Hemos visto hace rato que la resolución de los globales, modelos globales, era hasta 150 en el mejor de los casos, pero estos pueden reducir un poco más, hasta 25. Algunos de estos modelos son el PRECIS y el WRF, y hay otros también, ¿no? que se han usado en distintas partes. Bien, eso en cambio, en cuanto a escenarios o diré modelos de cambio climático. Ya en la parte de escenarios, vamos a hacer una revisión rápida de lo que es cómo ha ido evolucionando los diferentes escenarios para cada informe que ha sacado el IPCC. Por ejemplo, el FAR, que ha salido en 1990, tenía estos 4 escenarios, el escenario A, B, C, D. Estos escenarios me representan básicamente cómo yo, en base a las observaciones, ¿no? Cómo yo planteo situaciones de emisiones de gas de efecto invernadero. En este caso, ¿qué pasaría si la tendencia que se tenía en los últimos años de emisiones de gases sigue creciendo? ¿Hasta dónde llegaría? Ahora, me planteo otra situación para el escenario B. ¿Qué pasaría si a partir de cierto año empiezo a tomar medidas, empiezo a crear políticas que me permitan reducir las emisiones y llego a tal punto para el año 2100? Y así entonces para el escenario C, para el escenario D, voy planteando situaciones que me permitan de alguna manera definir ciertas trayectorias de emisiones de gases, y obviamente estas trayectorias van a tener una relación o un efecto directo en las temperaturas y las otras variables. Para el segundo informe ya se han manejado estos escenarios. Se ha aumentado este acrónimo IS92, que bueno, no tengo claro en este momento a qué se refiere, pero se seguían manteniendo, ¿no? El A, el B, el C, el D, el F, ¿no? Como son escenarios antiguos, también ya no hay mucha información. Este escenario, recordemos que también es de los años 90.
este informe, ¿no? Ya para el tercer informe, que es del 2001, ya se tiene 4 escenarios definidos, A1, A2, B1, B2, donde A2 y B2 son escenarios para aplicar a regiones más pequeñas y que, bueno, en el caso de Bolivia se ha llegado a aplicar estos 2 escenarios, ¿no? Como les digo, son más regionales. En cambio, los A1 y B1 son a escala mundial. También se le ha clasificado al A1 y al A2 como escenarios más económicos y al B1 y al B2 como escenarios más ambientales, es decir, que emplean más medidas de mitigación y acá, en cambio, priorizan lo económico, ¿no? Entonces, como les mencioné, el estudio que se hace es tanto lo climático como lo social. Entonces, dentro del escenario A1 se ha subdividido en A1B, A1F1 y A1T. Y acá también se muestra cómo se proyecta para el año 2100 las emisiones y los forzamientos radiactivos. Ya para el cuarto informe del IPCC, se ha tratado de mejorar estos escenarios del tercer informe. Se ha adicionado algunas características más, por ejemplo, el rango de probabilidades que puede abarcar cada uno de los escenarios para darle mayor, bueno, en algunos casos certidumbre o incertidumbre también de cada uno de los modelos, ¿no? Bien, acá tenemos otras gráficas también de la temperatura. Por ejemplo, en el escenario más pesimista, que llegaría a ser el A2, ¿no? El A2, tendría un incremento de temperatura para el 2100 alrededor de los 3.5 grados, ¿no? En el escenario más optimista, que llegaría a ser el A1T, tendría alrededor de 0.5 grados, ¿no? Lo mismo podemos hacer el análisis para las emisiones de gases de efecto invernadero. Para Bolivia, en el año 2014 se han publicado estos informes o reportes donde se ha hecho el análisis a nivel municipal utilizando un modelo regional, que es el modelo PRECIS. Entonces, el modelo PRECIS nos da dados resultados para el escenario A2 y B2, donde se puede ver en este caso el incremento de las temperaturas en la media anual, ¿no? En la media anual, comparando los escenarios de 1961 a 1990 como los observados y los de proyección desde 2071 hasta el 2100. Lo mismo para la precipitación, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver que en esta zona tendríamos una disminución de la precipitación del 16 al 8% y en esta parte un aumento, ¿no? Esos son los resultados que nos ha dado el modelo PRECIS. Habría que analizar también cuánto de confiabilidad tienen estos resultados y, bueno, ver si los podríamos aplicar. Pero como son los escenarios A2 y B2, corresponden al tercer y cuarto informe, ¿no? Que estaban entre los años 2001 y 2007. Entonces, ahora ya tenemos nuevos escenarios y que seguramente se está trabajando en generar la misma información para el país. Estos son los escenarios del quinto reporte que ha salido el 2014, si no me equivoco, donde ya están los RCPs. Los RCPs son rutas de concentraciones representativas que evalúan el forzamiento radiativo, ¿no? Ese equilibrio que les mencionaba al principio sobre la radiación, los ha denominado o los ha clasificado en RCP 2.6, 4.5, 6 y 8.5. También podemos ver cómo va a variar la concentración de dióxido, la elevación media del nivel del mar, los cambios de temperatura para cada uno de los escenarios. Estos escenarios RCPs
son los que ahorita estarían en vigencia, ¿no? Hasta que no salga el sexto informe. Pero ya se tiene alguna información del sexto informe, que justamente les muestro acá, y ya son los nuevos escenarios que se estarían evaluando y aplicando, donde ya podemos ver que se ha clasificado en 5, ¿no? Ya no son 4. El SSP1, SSP2, el 3, el 4 y el 5, ¿no? Que consideran o toman ciertas características, como por ejemplo el SP1, la sostenibilidad, el SP4, la inequality, bueno, no estoy seguro del significado, pero aquí, por ejemplo, el desarrollo de los combustibles fósiles, perdón. Y bueno, los ha clasificado ya de otra manera para poder evaluar más a detalle, más preciso, con menos incertidumbre. Seguramente han empleado mayores modelos climáticos, seguramente se han incrementado las variables, seguramente la resolución de cada modelo ha aumentado. Entonces, cada reporte que sale siempre tiene sus mejoras, ¿no? Y acá tenemos las diferentes proyecciones para la emisión de dióxido de carbono para cada uno de los escenarios. Cada SSP tiene sus subdivisiones según el forzamiento radiativo, ¿no? Entonces, eso sería lo nuevo que estaría viniendo en el sexto informe. Con toda esta información, ¿cómo nosotros aplicamos a nuestros proyectos hídricos? Como les mostré, estos modelos de circulación general son los que están disponibles, pero como son a nivel mundial, tienen resoluciones muy robustas, entonces se debe, sí o sí, es necesario tener ciertas herramientas para poder procesarlas. Acá hago una pequeña mención a algunas necesidades para procesar la información climática. Por ejemplo, cuando no tenemos datos de tierra o en campo, de estaciones, procedemos a información satelital, ¿no? A información satelital, como puede ser el TRM, la data de CHIRPS también. Hay varios productos satelitales que te ofrecen información de precipitación y otras variables. Es necesario la mayor productividad en menos tiempo. También la gran cantidad de datos que necesitamos manejar requiere seguramente otras herramientas de programación o algoritmos de inteligencia artificial y también unas buenas características de tu ordenador. Bien, creo que por el tema del tiempo no nos va a alcanzar a ver, pero acá les dejo algunas fuentes de información como del CEMIP 6 para descargar la data climática. No es muy complicado, acá les dejo el link de la página. Para el CEMIP 5 de la misma manera. Y también el WorldClim tiene acceso a esta información. Tal vez muchos conocen el WorldClim. Entonces también se puede acceder a través del WorldClim a descargar la data de cambio climático. Obviamente van a encontrar los diferentes modelos climáticos que les he mencionado anteriormente. Esos modelos climáticos habrá que hacer el análisis para ver cuál de esos modelos representa mejor las condiciones del área de estudio. Por ejemplo, acá les tengo la grilla de precipitación del GMET, que ha salido recién estos últimos años, donde esta grilla ya se puede usar para obtener datos de precipitación diaria y mensual en cualquier punto de nuestro interés, ¿no? A lo largo del país. Y podríamos usar esta grilla para hacer un análisis de tendencias, cómo ha ido la precipitación en toda la serie
el tiempo, cómo ha ido la temperatura. En este caso, miren, es un caso de Bolivia, y la temperatura se ha ido incrementando, ¿no? Desde el año 1960 hasta el 2015, creo que era, si no me equivoco. También se puede hacer un análisis de saltos, y esta grilla se encuentra en formato NetCDF, que requeriría un procesamiento con un lenguaje de programación que puede ser R o Python, o enlazarlos alguno de estos a un SIG. Una vez que nosotros ya tengamos un modelo global identificado que reproduzca nuestras condiciones, hacemos la reducción de escala por métodos estadísticos, porque hemos visto que los dinámicos son muy complejos, ¿no? Dentro de los métodos estadísticos tenemos los siguientes: delta, delta var, el KNN, el quantile mapping, que es un método de corrección del sesgo, el bias. Y pues bueno, acá tenemos una gráfica donde podemos observar en esta parte los datos de tierra observados, puede ser de estaciones. En línea continua, en azul, tenemos en azul y naranja, línea continua, tenemos ya los datos de precipitación reducidas. En cambio, en línea segmentada tenemos los datos en bruto, se podría decir, del GCM, ¿no? Entonces, podemos ver que existe, miren este pico que se tiene, que no representa las condiciones del lugar, ¿no? Es un pico muy sobresaliente acá igual. Y acá hemos evaluado los escenarios 4.5 y 8.5 de un modelo climático que creo que era uno de esos dos modelos que están en la guía del balance hídrico. Ya si queremos hacer un análisis más profundo de estos datos climáticos, podríamos hacer un análisis de cuantiles, ver cómo está la variación, los puntos atípicos, los datos atípicos. También podríamos incluir otras variables como el fenómeno del niño o el índice que evalúa al fenómeno del niño, para finalmente tener los datos ajustados y su proyección hasta el periodo que nosotros necesitemos. Algunos ejemplos de aplicación para ya concluir. Dentro de la modelación continua, que hace rato lo estaba explicando el anterior ingeniero, tenemos un caso de una cuenca en la que se ha aplicado escenarios de cambio climático utilizando la herramienta WIP, ¿no? En esta cuenca se ha evaluado la oferta hídrica del agua subterránea, porque se tenía varios pozos en la zona y la principal fuente era el agua subterránea, y queríamos evaluar la disponibilidad hídrica para el futuro empleando escenarios de cambio climático, ¿no? Entonces, emplear la herramienta WIP, pero también hay otras como el RS Minero, el Aquatool o el Hidrovic, que te permiten hacer modelaciones continuas. Y bueno, primeramente se ha hecho el análisis de los datos, las proyecciones. En este caso se ha usado las proyecciones o los escenarios del cuarto informe, que era el A2, B2, donde teníamos mapas para Bolivia, para cada municipio. Entonces hemos usado esos valores para hacer las proyecciones. Y en base a datos del lugar sobre el crecimiento poblacional, hemos proyectado también la demanda. Y por ejemplo, para este primer periodo 2000 a 2030, teníamos acá la demanda que iba creciendo y la oferta hídrica en los acuíferos iba reduciendo para cada escenario, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba para el año 2030-2060? Ya teníamos un quiebre acá por el año 2045. Entonces acá significaba que por estos años el agua ya no tendríamos disponible para la población, ¿no? Bueno, esto lo hemos hecho con fines académicos, y el tema de modelación de eventos, ¿no? Teniendo ya nuestras series de precipitación máxima o nuestras series de precipitación alteradas con cambio climático, nosotros formamos las series de precipitación máxima, hacemos el tema de IDFs o
las curvas precipitación, duración, frecuencia, ajustamos al modelo probabilístico y podemos obtener mediante la modelación los caudales, ¿no? Con cambio y sin cambio climático. Y estos caudales llevarlos a una modelación hidrodinámica. Entonces, bueno, eso es lo que les podría compartir en cuanto a este tema y bueno, espero que les haya gustado, que les haya captado mucho interés porque es un tema que requiere de muchos profesionales y muchos estudios porque creo que recién estamos empezando acá en Bolivia a ver por las necesidades que tenemos, ¿no? Por las diferentes inundaciones, riadas que se tienen, sequías. Entonces es necesario evaluar los impactos del cambio climático. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Sergio. Una excelente presentación. Realmente hay que actualizarse y estar todo el tiempo viendo información en el tema de cambio climático y bueno, algunos conceptos que nos ha dejado son realmente importantes para continuar, ¿no? El estudio hidrológico y también el área de ingeniería civil. Bueno, por temas de tiempo solo vamos a realizar una pregunta que está acá en el Zoom, que dice, ¿cómo piensa que va a afectar los modelos de cambio climático con el COVID, ya que existe una disminución del dióxido de carbono? Bueno, creo que he visto algunos artículos en que manifiestan, ¿no? Que no ha habido mucha, mucho efecto sobre lo que ha sido el COVID en cuanto a las emisiones de gas de efecto invernadero. Eh, es que las fábricas, las grandes fábricas, han seguido trabajando. Los países que emiten mayor cantidad de gases han seguido por el tema económico. Entonces son, creo, los países pobres los que hemos parado, porque esto es así, ¿no? O sea, los países más industrializados son los encargados de generar más emisiones, pero los más afectados somos los pobres. ¿Por qué? Porque los efectos del cambio climático, si bien se dan a nivel mundial, pero los países pobres o subdesarrollados no tenemos las suficientes capacidades para afrontarlos. Entonces es por eso que afecta mucho en el tema económico y demás, ¿no? Entonces el tema del COVID seguramente hará que se replantee muchas cosas y bueno, esa sería mi opinión respecto a la pregunta. Disculpe una preguntita más, por favor. Claro, dime. Sí, rapidito, por favor. ¿Cómo considera que el cambio climático afectará en nuestras grandes obras como presas, nuestras obras hidráulicas, con respecto a su funcionamiento, que recién se están ejecutando y que no se toman en cuenta esto del cambio climático? Una pregunta que realmente me parece muy importante. Por favor, y muchas gracias. Bueno, respecto a las diferentes obras, creo que el cambio climático va a tener influencia en la disponibilidad hídrica, ¿no? Ya sea presas o sistemas de agua potable, sistemas de riego, eh, están, están prácticamente sensibles a que los volúmenes de agua disminuyan y estos sistemas queden sin funcionamiento o las poblaciones que son beneficiadas no puedan abastecerse, ¿no? Eso sí en el caso que la condición del clima me refleje que va a haber una disminución de los volúmenes de agua. En caso de el otro lado donde existan eventos de mayor intensidad, como les decía, pues me generen algún daño a las estructuras, ¿no? Entonces, muchas veces en los proyectos se hace un análisis de resiliencia o se piden análisis de resiliencia para evaluar los riesgos a los que puede estar sometido cada estructura hidráulica o cada proyecto. Entonces, creo que va más por ese lado, ¿no? Si nuestro proyecto se encuentra en un área donde tengamos
ejemplo, y donde pueda ocurrirse un evento extraordinario, entonces habrá que tomar las medidas necesarias para protegerlos. Y bueno, esa sería, ¿no?, la relación entre si hay mayor disponibilidad o si esa disponibilidad tiene mayor intensidad. Bueno, ahí tendría, según eso tendrían que ir las acciones para cada proyecto. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a dejar las otras preguntas. Una disculpa para personas que deseen realizarlas. De todas maneras, pueden encontrar el contacto del ingeniero mediante Facebook. Su nombre está en los afiches respectivos de este evento.